Gloria a Dios. Ahora sí. En Levítico capítulo 3, versículo del 1 al 5. Ahí vamos a tener el estudio en esta mañana, el tercer sacrificio, conocido como olor agradable, olor fragante para nuestro Dios eterno. Levítico lleva este nombre porque especialmente el orden arónico, tanto Moisés como Aarón y el judaísmo fueron basados en la tribu de Leví. Por eso este nombre, este libro lleva ese nombre, Levítico. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, me confirma con un amén para luego comencemos a estudiar los versículos antes citados. Levítico, capítulo 3, versículo 1 al 5. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, la autoritativa y infalible palabra de Dios. ¿Cómo está escrita? Levítico 3, 1 al 5. Yo le voy a leer el 1 y ustedes me traen el 2. Amén, hermanos, para que participemos todos. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, será, sea macho o hembra, sin defecto ofrecerá delante del Señor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida al Señor la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las extrañas. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña, que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para el Señor. Oremos. Eterno Dios y Padre Santo Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, mi Dios, por estarnos congregando en este lugar, Señor, que tú has destinado para dar tu nombre. Mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos honra y gloria, Señor, por habernos permitido venir a este lugar. Te presento este pueblo, Señor, lavado con esa sangre, Señor, para traer paz a nuestros corazones, mi Dios eterno. En el nombre de Jesús, recibe toda honra y toda gloria, Padre, en esta mañana. Señor, me presento delante de ti, mi Dios eterno, para que me des palabra, sabiduría y ciencia, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre amado. En el nombre de Jesús, abre el entendimiento a mis hermanos, revela tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que sean edificados, Señor, en esa verdad que tú has establecido a través de nuestro Señor Jesucristo, que por gracia y por fe somos redimidos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Habíamos visto el domingo pasado la ofrenda del holocausto, la ofrenda de oblación, y esta es la ofrenda de paz. Esta ofrenda de paz, hermanos, tiene una extensión tan amplia. Por eso le decía al hermano pastor que no voy a terminar esto hoy, porque apenas tengo con este el tercero, y son 5 ofrendas. Falta la ofrenda del pecado y la ofrenda, la culpa del pecado. Vamos a tratar de desarrollar esto antes de las 12 para que el hermano convocó una reunión, ¿verdad? Para que participemos todos en esa reunión. La ofrenda de paz, Levítico 3, del 1 al 5, ya lo leímos. Este es un tipo o figura. Esta ofrenda representa toda la obra de Cristo con relación a la paz. Número 1.
En Cristo, Dios y el pecador tienen un encuentro de paz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este sacrificio, el domingo pasado le expuse a ustedes los 4 términos que aplican la Biblia, lo que es expiación, propiciación, redención y remisión. ¿Se acuerdan? Que son términos que se aplican. Todos estos términos estaban en cada uno de los sacrificios. Pero como Cristo representa todos esos sacrificios, todas esas cosas, remisión, expiación, redención y expiación, todo eso lo aplicó Cristo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Amén, hermanos. Entonces aquí miramos primeramente la reconciliación de Dios con el hombre. Cristo haciendo por medio de su sacrificio la paz entre Dios y el hombre. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y escuche bien esto, hermanos amados. Aquí hubo propiciación. Le dije a ustedes que la palabra propiciación es acción agradable a Dios con que se le mueve a misericordia y a piedad. Eso quiere decir propiciación. Y con esa propiciación, con ese sacrificio propiciatorio, fue posible que el hombre que estaba alejado de Dios por el pecado pudiese tener un encuentro de paz. Que más adelante el apóstol Pablo le llama reconciliación, ahí en el mismo capítulo. Amén, hermanos. Entonces, en Romanos capítulo 5, versículo 1, tenemos la palabra que ya la leímos. Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26. Vamos a leer desde el 24 para que lo entendamos mejor. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe. Amén, hermanos. Usted, aquí encontramos en el versículo 24 encontramos la palabra siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¿Por qué gratuitamente? Porque es por gracia. Amén, hermanos. Ya hemos hablado en este lugar, el hermano pastor ha expuesto en este lugar y todo lo que hayan pasado en este lugar a enseñar y a predicar, hemos hablado de que la obra que demandaba la ley acerca del judaísmo para poder justificarse delante de Dios tenía que cumplir todos los mandamientos y era imposible para hombre alguno, fue imposible. Entonces por eso dice, siendo justificado gratuitamente, usted ni yo hemos puesto nada, ni siquiera la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Y a su nombre, ni siquiera la fe. Por eso el versículo 9 de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Hablando de la fe dice, y esto no es de vosotros, ni la gracia ni la fe, sino que un don de Dios, y no por obra, aplicando la ley, para que nadie se gloríe. No solamente aplicando la ley, lo que habló el hermano aquí, que puso el hermano, de ejemplo el hermano Esteban, que si hace 6,000 pesos, tiene que dar 600. No, hermano, aquí nada. Todo es por gracia, como dijo el hermano. Hemos recibido por gracia servimos, por gracia estamos aquí en este lugar, hermanos amados. Y es que por gracia, en la fe en Cristo Jesús, somos redimidos y rescatados. No hay nada que añadir a esto, amén. Entonces encontramos la palabra allí mismo en ese versículo, redención. ¿Qué significa redención? Alejar el pecado,
apartar el pecado, remover el pecado donde él estaba implantado entre Dios y el hombre. Amén. Entre Dios y el hombre había una muralla que impedía, que tenía el nombre pecado. Amén, hermanos. Por eso la redención que Cristo aplica y la expresa en el aposento alto cuando está la última noche que él participó de esa cena. La última noche, no hay más. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque esa noche iba a ser entregado. Y él dijo que iba a poder a tomar esa cena hasta que viniese en el reino de su Padre. Amén, hermanos. Entonces, él dice, este es mi pan, este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre que es derramada por vosotros para remisión de los pecados. Ya hemos dicho, remisión, apartar, quitar, apartar el pecado, hacerlo a un lado. ¿Para qué? Para que el hombre pudiese ir delante de Dios arrepentido. Amén, hermanos. Y encontramos también ahí el versículo 5, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es lo que hemos hablado, propiciación, acción agradable. Por eso Dios lo tomó como olor grato. ¿Por qué? Porque fue voluntariamente el sacrificio de Cristo. Hermanos amados, no fue una imposición, no. Fue algo voluntario. Él dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo mismo pongo mi vida, pues tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, hermanos amados, y es por esa propiciación que Dios vio agradable y pudo derribar esa muralla que se llamaba pecado. Amén. Gloria a Dios. Regresemos a Levítico, capítulo, ahí mismo en el versículo 2. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar, alrededor del altar. Ya hablamos de eso, qué significaba eso el domingo pasado, ¿se acuerdan? Los que no vinieron el domingo pasado, les voy a decir lo que simbolizaba. Hermano, dentro del simbolismo, dentro del ritualismo que hacía Israel, estaba el simbolismo que apuntaba hasta nuestro Señor Jesucristo. Este ritual que estamos viendo aquí se relaciona con el Señor Jesucristo. Aquí mismo en el versículo 2, que ya hablamos el domingo pasado, que cuando el ofrendante ponía la mano en la cabeza del animalito, se identificaba con ese sacrificio. Amén, hermanos. ¿Se acuerdan? Y entonces cuando este hombre ponía la mano sobre el animalito, sus pecados, sus maldades, sus transgresiones se han trasladado al animalito, y como sustitución, por eso viene ahí donde nace también la doctrina de la sustitución. ¿Por qué? Porque ya no moría el hombre, sino que este animalito pagaba por el pecado de este hombre. Amén, hermanos. Por eso ponía la mano como un medio de transmitir el pecado hacia este animalito. Ya el domingo pasado miramos eso, no me voy a extender porque ya lo explicamos. Dice el versículo 3: luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida al Señor la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre la extraña. El medio para reconciliar al hombre fue este tipo de sacrificio de paz. Romanos, vayamos a Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. De acuerdo a ese sacrificio pudo haber reconciliación. Dice la palabra: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén, hermano. Dice, porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Quiere decir, hermano, que todos los que andan en el mundo son enemigos de Dios. ¿Sí o no? Todo lo que, incluso, te lo digo en nombre del Señor Jesucristo. Si todavía no está convertida al Evangelio y era un religioso, todavía sigue siendo enemigo de Dios. Amén. Porque para reconciliarse con Dios necesitamos tres cosas importantísimas. Y todo eso yo le dije la otra vez, se hace en el momento en que creímos. En el momento en que creímos fuimos lavados con la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Fuimos perdonados, limpiados por esa sangre, ¿sí o no? Por ese sacrificio de paz que hizo, ¿sí o no? Y al ser ese sacrificio de paz entre Dios y el hombre pudo reconciliarse con Dios por medio de ese sacrificio, como dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, si mi vida si mi vida en el Evangelio está siendo igual como cuando era en el mundo, hablando para las palabras, haciendo cosas que no convienen hacer, tomando, fumando y haciendo lo que hace el mundo, todavía no estoy convertido, no he nacido de nuevo, no me he arrepentido y por lo tanto sigo siendo enemigo de Dios. Y a su nombre. Duele, ¿verdad? Pero así es. No podemos. Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: me he hecho vuestro enemigo pues por decirle la verdad. Amén, hermanos. Y si hubo alguien que se le opuso al poder religioso que era el judaísmo, un poder, hermano, que después del poder político militar que tenía Roma, el judaísmo tenía el poder eclesiástico, el poder religioso. Sin embargo, Cristo le dice: 7 ay a los fariseos, ay de vosotros fariseos hipócritas. 7 ayes. ¿Cómo es que Cristo andaba llamando al arrepentimiento? Pero tenía que acusar. Amén, hermano. Ahora mira usted la diferencia, la compasión de Cristo. Escuche bien. Cristo está escribiendo en la tierra y llegan los fariseos y saduceos y le tiran una mujer y le dicen: maestro, esta mujer fue hallada en adulterio. ¿Qué dices tú? Moisés mandó a que toda aquella persona que fuese encontrada en adulterio muriese, y la muerte era lapidada. Lapidada. Jesús se inclina y les pregunta y les dice: cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Amén, hermano. Gracias, hermano. Arroje la primera piedra. Hermano, y cada uno acusado por su conciencia, porque usted y yo tenemos una conciencia, y si esa conciencia no te acusa, mayor es Dios para hacerlo. Amén, hermanos. ¿O nunca te ha acusado la conciencia? Cuando haces mal, no te hace sentir que hiciste mal. Esa es la conciencia. Amén. Y cuando haces bien, la conciencia te aplaude, te dice: hiciste bien. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pero sin embargo, los fariseos que estaban ahí, el Cristo eterno, el Cristo amoroso, el Cristo piadoso, el Cristo misericordioso, le dijo la verdad en su rostro. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. Dice aquí en Colosenses capítulo 1, vamos Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22. Gracias, gracias. Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22. Dice la palabra: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así lo que están en la tierra como las que están en los cielos.
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a nosotros también, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo mala obra, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. Aleluya. Amén, hermano. Qué maravilloso, hermano. Aquí vemos dos reconciliaciones, hermano. Reconciliar, dice el versículo 20. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, así que lo que está en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entre el cielo y la tierra había también separación. ¿Cuántos creen eso? ¿Lo dice o no lo dice? Y por medio de esa sangre, cuando dice la Escritura, entre la obra, o sea, aquí, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas es toda la creación, tanto lo que está en los cielos como lo que está en la tierra. Amén, hermano. Y por medio de ese sacrificio, el versículo es clarito, ahí no hay que ponerle hermenéutica ni nada, ahí está clarito. Amén, hermano. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Por qué? Porque una vez que Él muere, la maldición que estaba sobre la tierra, escucha bien, para todo lo que está aquí, yo le acabo de decir que si no nacemos de nuevo y seguimos haciendo obras malas, que dice el versículo 21, somos enemigos de Dios todavía, amén, hermanos. Y somos enemigos de Dios. Pero cuando venimos a Cristo ya no somos enemigos de Dios. Hemos sido reconciliados y ahora tenemos, hermanos amados, una ciudadanía celestial por medio de Cristo Jesús. Amén. Ya su nombre. Gloria a Dios. Dice el versículo 21. Y vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos. ¿Sabe lo que es un extraño? No te conozco. Así éramos delante de Dios, no te conozco. Muchos le dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre. ¿Qué le dirá? Apartado de mí, no los conozco. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo. Y a vosotros también, a nosotros los gentiles, porque aquí está hablando a los gentiles. Esta epístola es, el hermano pastor ha hablado aquí, que Pablo es nuestro pastor, nuestro maestro y nuestro apóstol. Amén. A mí me han dicho en varios lugares de que por qué yo predico Pablo y Pablo, porque a él se le reveló la doctrina de la gracia. Amén. Y vosotros también que eras en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo y por qué? El versículo 22 nos da la respuesta. Dice, y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Amén. Una vez que fuimos reconciliados, mira lo que el Señor, cómo te ve a través de Cristo. Cómo te ve a través de los méritos de Cristo. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santo. Uno, ¿sos santo o no sos santo? Amén. Amén. Dos, sin mancha. Sin mancha, sin pecado. Amén. Tres, irreprensible delante de Él. Aleluya. Amén, hermanos. Todo esto es por medio de ese precioso sacrificio. Reconcilió las cosas que están en los cielos con la tierra y reconcilió al hombre pecador a través de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
Dice Efesios capítulo 2, versículo 16 y 18. Anunció las buenas nuevas de paz. Efesios capítulo 2, versículos 16 y 18. Dice la palabra: y mediante la cruz reconciliar con Dios, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Aquí está hablando del judío y el gentil. Amén, hermanos. Aquí está hablando del judío y el gentil y dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nosotros sabemos de que dentro del judaísmo, según la ley, un judío no podía mezclarse o tratar con un gentil, porque había unas ordenanzas. ¿Por qué cree usted que Cristo, en Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 5, por qué usted ve que Cristo, cuando manda a los 12, le dice: por camino de gentiles no vayan, ni en ciudades samaritanos entren, más bien ir a las ovejas perdidas de Israel y anunciar que el reino de Dios se ha acercado? ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque había una enemistad entre estas dos razas. El judío tenía privilegio que no tenía el gentil. Y dice aquí el versículo: y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí parece que habla del creyente que se convierte al evangelio, pero no. Aquí habla del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Amén, hermanos. Aquí habla del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Dice aquí: y un solo nuevo es un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Por qué le dice que estaban lejos? Lejos de los pactos, lejos de la promesa, lejos de una ciudadanía. ¿Sí o no? Vea lo que dice: y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Aquí habla del judío. El judío estaba más cerca de Dios porque había recibido la ley, la ordenanza, el pacto, toda la ordenanza del ritual del judaísmo. Estaban cerca de Dios. Amén, hermanos. Tenían un medio por el cual eran perdonados. En ese contexto en que Pablo está estudiando, está enseñando esto a la iglesia de Éfeso, escuche bien: si usted estudia las epístolas, todas las epístolas, en esta epístola Pablo desarrolla una sabiduría maravillosa en cuanto a la relación que es de Cristo, de su gracia y su misericordia, su bondad. No hay otra epístola que enseñe tanto como la de los Efesios. Y dice aquí: y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos, los judíos, y los otros, los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Porque por medio de él, por medio de Cristo, los unos, los gentiles, los otros, los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu. Está Cristo por él, por un mismo espíritu al Padre. ¿Lo dice o no lo dice? En este versículo encontramos la Trinidad, ¿sí o no? Y está clarito. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Dice aquí también
Cristo es nuestra paz. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Te fijas? Esa ofrenda de paz, hemos visto paz para con Dios, ¿sí o no? La reconciliación. Hemos visto la paz que anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban cerca, los judíos, y a los que estaban lejos, los gentiles. Amén. Y ahora aquí en estos versículos, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, entre judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. ¿Qué los separaba? Aquí está en el versículo 5. Aboliendo, quitando, derribándolo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Derribando. Hermanos, estos versículos nos ayudan a entender mejor de que usted ni yo, ni nadie, en cuanto a la redención, tenemos que añadirle nada. Fueron derribadas, dice el versículo 15, aboliendo en su carne la enemistad de uno, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Dónde encontramos todos estos privilegios? Vamos a Primera de Corintios. Libro de los Romanos. Libro de los Romanos, capítulo 9, versículo 4 al 5. Dice, pero desde el 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, ser maldito, separado de Cristo, separado del Señor. Así que los que están separados de Cristo están bajo maldición, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Lo dice el texto. El versículo 3. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, por amor a los israelitas que son parientes, que son israelitas, de los cuales, aquí viene, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Por eso es que Israel, el israelita, estaba cerca, por esto. Amén. Los gentiles no teníamos nada de eso. Por eso estábamos lejos. Amén, hermanos. Hay que entender todos los contextos para poder desarrollar y dar la interpretación real de esto. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice aquí los privilegios que tenía Israel que no tenía el gentil, que son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Por qué le llama adopción? Usted y yo, te escuche bien, usted y yo tuvimos un nacimiento espiritual, ¿sí o no? Cada nacimiento es irreversible. O sea, Jesús se lo dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te extrañes porque te digo estas cosas. O sea, de que dentro de esa enseñanza que Cristo le está dando a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, el nacimiento natural, es mi cuerpo. Por eso Nicodemo lo interpretó literalmente y le dice, ¿cómo es eso? ¿Puede un hombre, siendo ya viejo, poder de entrar en el vientre de su madre y volver a nacer otra vez? Lo tomó literal, que el cuerpo, pero él estaba hablando espiritualmente. Usted y yo hemos tenido un nuevo nacimiento por el Espíritu, ¿sí o no? Porque nacimos muertos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ya estábamos muertos en pecado. ¿Qué dijo el salmista en relación a eso? Porque en pecado me engendró mi madre. ¿Verdad que sí? Desde que estábamos en el vientre ya estábamos en pecado. Nacimos y nos desarrollamos en este mundo pecaminoso.
hasta que su gracia nos alcanzó, y por eso es que ustedes están aquí en este lugar. Y a su nombre. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, la adopción, como este cuerpo no puede volver a nacer, entonces Dios lo ha tomado como hijos adoptados. Amén. A Israel, como no tiene un nacimiento espiritual, escuche, la otra vez yo le traigo un estudio de los contrastes entre Israel y la iglesia, ¿se acuerdan? Israel no tiene los privilegios de la iglesia. Israel no experimenta el nuevo nacimiento, solo la iglesia. Amén, hermanos. Y por eso es que fueron adoptados, los tomó como hijos para adoptarlos. Amén, hermanos. Porque no pueden experimentar el nuevo nacimiento, porque para el nuevo nacimiento es la iglesia nada más. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. Dice aquí, esta paz, esta ofrenda de paz es el fundamento para establecer la paz sobre toda la tierra. Mira, Romanos 5:1, la paz entre Dios y el hombre, ¿sí o no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La paz entre los dos pueblos, ¿sí? Anunció la paz. Lo primero que hizo el Señor Jesucristo, cuando resucitó y se presentó ante los 11, ¿qué le dijo? Paz a vosotros. Y dice que le mostró sus manos y su costado. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Por qué? Porque Él era la ofrenda de paz. Amén. Él era la ofrenda de paz. Y algo que enseñó Jesucristo en todo su ministerio terrenal fue amor y paz, nada más. Amén, hermano. Su amor, como el canto que es extrañable. No podemos medir nosotros ese amor con que Dios nos ha amado, hermano. No lo podemos medir. Hermano, se ha dicho que el amor del Dios viene siendo casi igual al amor de la madre. El amor de Dios, hay algo que sobrepasa toda clase. O escuche bien. Por eso Pablo escribe, Romanos capítulo 13, perdón, 1 Corintios capítulo 13. Dice, allí no habla del amor fileo, habla del amor ágape, que es el amor divino. Porque el amor, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor no es jactancioso, no es vanidoso, no busca lo suyo. ¿Verdad que sí dice? ¿Lo dice o no lo dice? Ahí está hablando del amor ágape, del amor divino, que es el amor que ha derramado en nuestro corazón, hermano. Si es que hemos nacido de nuevo. Y si usted está ahí haciendo piedra de tropiezo, lo que te voy a decir, la Escritura enseña. Cizaña. Amén. Es que no ha nacido de nuevo. No ha nacido. La cizaña, la planta de la cizaña y el trigo son tan parecidos, que no lo podemos distinguir nosotros. Solo Dios sabe quién es cizaña y quién es trigo. Amén, hermanos. Por eso es que le dijeron, Señor, ¿y no sembraste trigo aquí en tu campo? ¿Y por qué sale cizaña? Porque los que trabajaron en el campo se durmieron. Y vino el enemigo, Satanás, sembró cizaña. Y salió la cizaña entre el trigo. Le dijeron los obreros, Señor, ¿arrancamos la cizaña? No. No sea que al arrancar la cizaña se venga también el trigo. Hermano, ahí hay una enseñanza maravillosa. Tenemos que hasta cierto punto ser tolerantes con aquel hermano que está allí. Amén. Tolerarlo hasta donde más podamos. Y llamarle la atención, como dice el apóstol ahí. Llamarle la atención y si no hace caso, llamarlo con 2 testigos. Y si no hace caso con 2 testigos, que lo diga la congregación. Y si no quiere con la congregación, que se vaya. Pero hay un medio en el cual, hermanos, podemos tolerar a aquel hermano. Quizás se arrepienta de las maldades que tenga en su corazón de hacerlo. Amén, hermanos. Entonces,
la paz que trae el Señor por medio de su sacrificio. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 9, versículo, esto lo miramos nosotros en la cristología, acerca del reino mesiánico. Isaías capítulo 9, versículo 6 y 7. Dice la palabra: porque un niño no es nacido, hijo no es dado,